Continuando con el curso de CSS3, en esta oportunidad vamos a ver la sombra de caja. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Dentro de las propiedades de CSS también existen propiedades para insertar una sombra. Otros también denominan a esto un resplandor, como podemos ver aquí en la imagen. Para realizar eso, abrimos nuestra carpetita de proyecto, abrimos el archivo index.html. Recuerden que dentro de la etiqueta height tiene que estar siempre las etiquetas de información, muy importante. Y dentro de la etiqueta body vamos a insertar un párrafo. Y dentro de párrafo vamos a colocar la palabra gato. Vamos a ejecutar también este archivito con el navegador Google Chrome. Y ahí tenemos la palabra gato. En este caso está con un zoom. Ya, lo vamos a dejar así. Ahora, para insertar código CSS voy a utilizar el método incrustado. Pues damos esta propiedad, no es necesario. Y aquí vamos a afectar a la etiqueta P, entonces coloco P como selector. Luego las llaves para hacer la declaración, y dentro de la declaración colocamos la propiedad box shadow. Ahí está. La propiedad box shadow tiene diferentes valores. Aquí podemos observar. Cada uno de esos valores actúa de diferente forma. Por ejemplo, si yo coloco 0px, 0px y aquí 10px, red, guardo, vengo y actualizo con F5, ahí vamos a poder observar que tiene un resplandor o sombra. Bueno, esta propiedad, este valor, el que es el tercero, es el difuminado que va a tener la sombra. Por ejemplo, fíjense, si yo coloco 5 en este caso, el difuminado va a ser menos, ¿notan? Entonces desde que inicia el objeto, 5 píxeles hasta ahí, se empieza a difuminar el color rojo. Los dos valores del principio son para poder mover la sombra. Puede ser más arriba, más abajo, o a la derecha o a la izquierda. Y eso se logra con el plano cartesiano. El primer valor es el eje de las X. Muy bien, entonces podemos moverlo tanto a la derecha como a la izquierda. Por ejemplo, si yo coloco 5 píxeles, vamos a desplazar 5 píxeles hacia la derecha. Si yo coloco menos 5 píxeles, entonces vamos a desplazar 5 píxeles hacia la izquierda. Y si coloco 0, no se va a desplazar a ningún lado y va a mantenerse en el mismo lugar. Y el otro valor es para desplazar en el eje Y. Si yo coloco 10, o mejor dicho 5, guardamos, se desplaza hacia abajo. Y si coloco menos 5, se desplaza hacia arriba. Entonces, dependiendo ustedes dónde quisieran colocar lo que es la sombra, ustedes ya tendrían que jugar con estos dos primeros valores. Por ejemplo, también pueden hacer 10, 10, guardar, y se va a desplazar a este sector. Muy bien. Ahora, si el resplandor ustedes lo colocan en, mejor dicho, el difuminado lo colocan en 0, es como si estuviera una copia del objeto directamente. ¿Notan? Es como si hubiese una copia del objeto. Vamos a colocar desplace 5 para notar mejor. De esta forma. Ahí está. Ahora, existe también una cuarta propiedad. Por ejemplo, si colocamos 0px acá, esta propiedad lo que va a hacer es rellenar con, o mejor dicho, esta propiedad va a ser expandir lo que es la sombra, y lo podemos expandir por píxeles. Por ejemplo, si yo lo expando 3 píxeles y lo guardo, vamos a observar que 3 píxeles está expandiendo la sombra. Si yo lo expando un píxelcito, entonces no va a variar mucho y va a mantener. Y si colocamos 0, no va a expandirse nada. ¿Notan? Entonces ese cuarto valor es la expansión. No es tan utilizada, pero dependiendo del caso de sus proyectos lo van a utilizar. En este caso yo voy a colocar 5 en este caso. Ahí está. Y el quinto valor es el color. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, green, o si desean también pueden colocar un color en hexadecimal, por ejemplo el amarillo.
de esta forma, y ya dependiendo también pueden colocar RGBA si desean. Bueno, eso ya depende de ustedes. Por otro lado, también se puede hacer que esta sombra se inserte pero por la parte interna. Para eso ustedes colocan Inside en la parte inicial, Inside, de esa forma. Y fíjense, actualizamos y ahora la sombra se ha ido a la parte de adentro. Entonces ustedes deciden si quieren aplicar por adentro o sin inset lo aplicarían por afuera. También lo que se puede hacer es repetir la propiedad. Por ejemplo, miren, puedo colocar una coma y repetir todos estos valores para crear una segunda sombra. Para poder crear una segunda sombra. Por ejemplo, miren, vamos a colocar menos 2 px, menos 2 px, 0 px y no mejor aquí 5px y aquí 0px blue. Ok, es como si estuviera insertando otra sombra en el mismo objeto, en la misma p. Guardamos y actualizamos. Y ahí está. Bueno, la ventaja de hacerlo de esta forma es para poder crear un efecto de profundidad. Por ejemplo, miren, vamos a crear aquí un botoncito, un botón que va a decir aceptar, digamos, aceptar, y vamos a crear otra regla para afectar al botón, y a este botón le vamos a dar un box shadow, así, y al principio vamos a dar 1px, 1px, 0px, 0px y aquí black. Entonces lo único que va a aparecer va a ser esta línea nada más, pero podemos repetir, miren, coma, y voy a repetir todos estos valores, control C, lo colocamos acá, voy a alejar un poquito y aquí en vez de 1 ya voy a colocar 2px y 2px en el movimiento de la sombra. Va a engrosarse, miren, y si quieren podemos hacer una copia más, comita, copiamos todos estos valores de acá y aquí colocamos 3px, guardamos y actualizamos. Ahí está, fíjense, por cada una de las sombras que estamos insertando estamos teniendo una profundidad, pero al último, si quieren, pueden colocar lo siguiente. Pero para que no afecte mucho vamos a hacer esto. Ahí está. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí coma y aquí ustedes colocan unos 10px, 10px, 10px también aquí, 0px y black. Y miren, ahí tenemos una sombrita. Si es muy fuerte tal vez esa sombra, si quieren pueden utilizar aquí también RGBA. Ajá. Colocamos el color negro y colocamos una transparencia del 50%. Ahí está. Ahora parecería que el botón es un poco grueso y aparte tiene sombra. ¿Vemos? Bueno, en sí existen diferentes trucos que podemos utilizar con el fin de hacer que nuestro proyecto luzca mejor. Bueno, básicamente eso es la sombra de caja.